Nuevamente, buenas tardes. Vamos a esperar unos momentos mientras ingresan sus demás compañeros, unos minutitos nada más, que se agreguen algunos más. Si gustan, pueden ir revisando el material que les he enviado. Hoy día vamos a ver dos temas. Son bastante ligeros en realidad. Ya más adelante, la próxima semana, muy probable, vamos a ver ya una parte un poco más práctica. Pero si pueden ir revisándolo, es un material, como les menciono, bastante ligero. Pueden leerlo de forma independiente también en este tiempo que vamos a esperar a sus demás compañeros que puedan agregarse. Sí, todos pueden ver el material que les he enviado al grupo. Sí, profesor. Ya, correcto. Ahora vamos a esperar un ratito más. Buenas tardes, jóvenes. Nuevamente vamos a empezar. Creo que ya se han adicionado algunos más de sus compañeros, así que empecemos. A ver. Vamos a empezar con una pregunta. ¿Pueden ver lo que estoy proyectando? ¿Me dicen, por favor? Sí, profesor. Muy Sí, bien. profesor. Entonces empezamos con esta pregunta. ¿Qué es el plan maestro de producción? Ya habíamos visto un poco de lo que es el plan agregado y vemos que era eh, la consideración dentro del plan de producción de todos los insumos y también de todo lo que es mano de obra, es decir, horas hombre, horas máquina, lo que es tiempo,
lo que es incluso también el tema de recursos económicos para poder destinarlo al pago eh, de todos estos insumos, todo lo que es costos productivos. Entonces, eso es sobre, sobre el plan agregado, pero cuando se habla de un plan agregado, por lo general uno se refiere a un producto o también a varios productos. Pero cuando hablamos ya de plan maestro de producción, que no lo vamos a llevar de repente de forma tan exhaustiva, porque es muy complejo, pero por lo menos vamos a entender algunas nociones y también algunos fundamentos, porque esto va un poco más allá de lo que es el plan agregado, porque ya conlleva a un conocimiento más profundo de lo que es la organización, la empresa, así como también de lo que es de lo que es cada producto que se va a elaborar y la interacción y la relación que existen entre todas las áreas. Es decir, no solamente uno se enfoca en lo que es la parte productiva, sino también lo que es el tema de compras y el tema de ventas, que también se observa en lo que es el plan agregado, pero aquí es un poco más, em, mucho más en detalle, mucho más en detalle. Como les menciono, vamos a ver y darnos cuenta de algunas nociones, y más adelante podremos ver un poco más en detalle, pero de forma práctica la convergencia que hay entre los últimos tres temas que hemos visto. Bueno, en realidad serían dos, pero hay uno que estaba de forma fusionada, que son inventarios, plan agregado y plan maestro. Estos temas que habíamos visto últimamente, y nos vamos a centrar más en los dos primeros que son inventarios y plan agregado. Ya se les había dejado una tarea acerca de algunos problemas. Me da mucho gusto que varios hayan puesto empeño por resolverlos. Y también vamos a profundizar un poquito más en ello ya más adelante para que las ideas queden mucho más claras, mucho más consolidadas. ¿Me dejo entender hasta aquí? Sí, Sí, profesor. profesor. Muy bien, entonces vamos a ver a quiénes tenemos aquí el día de hoy para preguntarles. A ver, después de esa pequeña introducción, Sarita, ¿qué nos puedes decir o qué puedes entender por eh, plan maestro de producción? Adelante, Sarita. Buenas tardes. ¿Qué tal? Con respecto al plan de producción, yo entiendo que, como su nombre lo dice, es un plan, es un documento en el que se va a detallar cómo se va a llevar a cabo, qué es lo que necesita para que se produzca la fabricación de productos. Es decir, que se va a detallar los recursos, que pueden ser humanos, materiales, también el tiempo es importante. En sí es detallar todo lo que se va a requerir para realizar la producción. Muy bien, Gracias. Sarita. Muchísimas gracias. Muy bien, ahora sí vamos a empezar. A ver, entonces tenemos como tema 12 lo que es el plan maestro de producción. Y vamos a empezar. A ver, ¿a quién tenemos aquí? Ana, ¿puedes leer por favor esta primera parte? Sí, profesor. Definición y características. Es una decisión de tipo operativa respecto a los artículos y cantidades que deben ser fabricados en el siguiente periodo de planificación. Determina qué debe hacerse y cuándo. Se establece en términos de productos específicos y no en familias. Es una decisión de lo que se va a producir, no a un pronóstico más. Se recomienda que ya elaborado el MPS se evalúa en su variabilidad cada vez que que corresponda a un periodo de planificación. Gracias.
A ver, jóvenes, disculpen, he estado apagado el micrófono. A ver, acá en lo que es el plan maestro de producción, vamos a ver algo más palpable, algo mucho más real de lo que son las proyecciones, incluso también lo que es un pronóstico de demanda. Aquí ya vamos a trabajar con cantidades establecidas, es decir, la empresa decide muy bien, tenemos estos datos y vamos a producir tanto. Excelente. ¿Cuándo lo vamos a producir? Tal día. ¿Qué necesitamos para producirlo? Esto necesitamos. Entonces, vamos a darnos cuenta que van a ser datos que van a aterrizar en un documento, pero sobre todo sobre personas. Por eso hablamos en un inicio lo que son las decisiones, porque hay que recordar, si hablamos de una empresa grande que no necesariamente elabora un solo producto, sino elabora toda una serie de productos, se tendrá que tomar una decisión qué producto se va a producir. Incluso se tendrá que determinar dependiendo del área de ventas, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante, lo que son las ventas. Si se habla del área de ventas, diremos, bueno, se ha hecho se ha hecho un contrato para poder vender determinada cantidad de productos para tal fecha a tal cliente con este destino. Entonces, la empresa tendrá que decir, bueno, hay que darle prioridad a este cliente, a este producto y lo vamos a fabricar. Pero de repente también llega, bueno, tenemos también esta demanda de este producto y que es para fechas antes o fechas después. Entonces uno tendrá que tomar la decisión, bueno, tengo una limitada capacidad, por ejemplo, y tendré que decir, bueno, ¿empiezo con esto o empiezo con esto? Entonces, ahí ya empiezan a surgir algunas decisiones, quizá incluso también algunos problemas, porque uno dirá, bueno, necesito estos insumos, de repente los tengo, de repente no los tengo. Si no los tengo, entonces diré, bueno, tendré que hacer un pedido, pero dentro de cuánto llega esos insumos. De repente diré, bueno, tengo una determinada cantidad de personal. Algunos quizás se fueron de vacaciones o de repente algunos han sido despedidos. Entonces, si se dan cuenta, hay toda una logística. Todo eso es lo que implica un plan maestro de producción. Poder tener plena seguridad de que la decisión que se ha tomado, tenemos con qué afrontar esa decisión. Porque si decimos nuevamente, volvemos al tema del proyecto, fecha de inicio, fecha de término, sé cuándo voy a iniciar y también sé cuándo debería culminar mis actividades para poder tener listo ese pedido o tener listo ese lote de productos para poder vender a mi cliente. Aquí, disculpen, incluso sobre la marcha, uno se dará cuenta que hay ciertas circunstancias que, que pueden no controlarse del todo. Entonces, aquí entra nuevamente lo que habíamos visto en otro curso, lo que se llama plan de contingencia, ¿no? Eso de repente acá no se va a tomar de una forma tan detallada, pero por lo menos se menciona porque también es importante. Recordemos que podemos manejar muchos factores, pero no es que manejemos todos los factores. ¿Me dejo entender hasta aquí? Sí, profesor. Gracias. A ver, entonces, diciéndolo de una forma mucho más sencilla, es como si les dijera, a ver, tenemos un pedido para el día, a ver, estamos en diciembre. A ver, como estamos en diciembre, mes de la Navidad, imaginémonos que vamos a procesar leche chocolatada. Ya, vamos a procesar leche chocolatada en bolsa, en bolsita. Y nos dicen, bueno, tenemos un pedido de un establecimiento o de repente de un colegio o de repente también de una organización que quiere hacer un tema de ayuda social, llevar una alegría a los niños de una localidad. Entonces nos dicen, necesitamos 2000 bolsitas de leche chocolatada. Cada bolsita
que tenga sus 300 mililitros, pues 300 mililitros. Así que lo necesitamos para, a ver, ¿para cuándo creen que puede ser? ¿Para el 23 de diciembre? ¿Para el 24 de diciembre? A ver, pongan una fecha para hacerlo más interactivo. 24, profesor. Muy bien, para el 24. ¿Para qué hora, Sarita? Del 24. En la mañana sería a las ¿A qué hora, Sarita, en la mañana? Hablamos desde las 6 de la mañana hasta las 11:59. a las 10, profesor. Muy bien, 10 de la mañana, genial. Bien, entonces, nos dicen, lo necesitamos para el día 24 a las 11. ¿11 fue o 10? ¿10? A las 10. Muy bien, a las 10 de la mañana. Entonces, eh, muy bien, estamos hoy día 11. Procesarlo el día de hoy va a ser complicado, tendríamos que procesarlo al siguiente día. ¿Y qué necesitaríamos ahí? Obviamente necesitaríamos leche, necesitaríamos eh, posiblemente cocoa o de repente cacao o de repente barras de chocolate. Se necesitará azúcar o algún otro tipo de edulcorante, algún estabilizante. Se necesitará también ambientes de refrigeración y, y muchos y otros insumos más y también otras instalaciones más. Ahora, pero imagínense que no solamente tienen ese pedido, sino tienen varios pedidos. Y muchas veces estos pedidos se acumulan tanto que pueden ser en el mismo día en diferentes horarios, incluso también en el mismo horario. Ahora, se tendría que pensar cuánta capacidad tengo de almacenamiento, cuánta capacidad tengo de producción, si tengo los insumos, si hablamos del tema de leche, la leche debe ser fresca o por lo menos que tenga un día de haber sido ordeñada. O si tenemos mantenemos una excelente cadena de frío, hasta 2 días, de repente excediéndonos. Em, y no solamente son almacenes de refrigeración, sino también habrán almacenes a temperatura ambiente, si tenemos la capacidad, la disponibilidad, si tenemos los proveedores. Entonces, hay un montón de cositas que el plan maestro abarca. El plan maestro abarca y debemos también consignar cada uno de ellos. Además que también habrán personas responsables de cada etapa, de cada área, que necesariamente tienen que estar en constante comunicación para conocer los pedidos, para conocer las compras que se tienen que hacer, para conocer lo que tenemos dentro de los almacenes, si hablamos de inventarios, para saber en el tema de recursos humanos cuánta mano de obra disponemos, para saber en el tema de mantenimiento si las máquinas, equipos están en perfecto estado para poder utilizarlos. ¿Me dejo entender hasta aquí? Sí, Hola. profesor. Entonces se dan cuenta que todo tiene que ir marcado. ¿Alguien ha estado alguna vez en la banda en su colegio, en la banda? ¿Ha tocado alguna vez en la banda? Una banda de músicos, ¿ah? Sí, Sí, profesor. Ah, ya. Pero es de músicos, ¿cierto? No es otro tipo de banda. profesor de música. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de música, tiene que ir todo a un son, tiene que ir todo a un ritmo. Entonces, lo mismo también se aplica dentro de las empresas. Siempre uno va al ritmo del plan, al ritmo del plan maestro, o al ritmo del plan agregado si lo vemos un poco un poco más pequeño, ¿no? Pero se tiene que seguir siempre estas pautas, de estar en constante comunicación y que todo vaya desarrollándose como de forma integral, de forma integral. Y eso que todavía no metemos ahí el tema de calidad. Si metemos ahí el tema de calidad, entonces lo hacemos un poco más tedioso incluso, pero solamente estamos viendo la parte productiva. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿O podemos ir continuando? Ninguno, profesor. Ya, entonces continuamos. Ah, y lo último.
Y esta última parte, cuando menciona el tema de la viabilidad, justo todos esas áreas, justo todas esas consideraciones van a permitir saber si es viable elaborar de repente tal producto, tener disponible tal pedido o no es viable, porque creo que sería, y pienso que esto pasa mucho, con mucha frecuencia, el tema de decir, prefiero de repente no hacerlo para no quedarte mal. No sé si les habrá pasado a ustedes. Prefiero no hacer esto porque no te quiero quedar mal, porque sé que no lo voy a poder hacer. No sé si les habrá pasado. Y eso incluso también es un conocimiento de lo que uno dispone y también un conocimiento como organización o también como empresa. Y eso es algo muy importante también como valor, como un valor personal, como un distintivo ético para, para poder también manifestar algún tipo algún tipo de situación que ya no se puede manejar y de repente ser bastante sincero y transparente para poder renegociar. Eso no quiere decir de repente que va a entrar en pérdida, sino en una renegociación, en una negociación. Ahora sí, continuemos. A ver, continúa. ¿Quién está por acá? Anayeli, ¿me escuchas? Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, continúa, por favor. Me está cargando la diapositiva. Ok. Horizontes. El MPS es una declaración susceptible de ajustes, por lo tanto es conveniente establecer un criterio de flexibilidad por horizonte, para lo cual tenemos horizonte fijo, periodo durante el cual no se harán ajustes al MPS. Horizonte medio fijo, periodo en el que se pueden hacer cambios a ciertos productos. Horizonte flexible, periodo más alejado en el que es posible hacer cualquier modificación al MPS. Gracias. Ok, gracias, Nayeli. Entonces, también dentro del plan maestro podemos tener ciertos niveles de flexibilidad para poder ajustarnos a las condiciones actuales. Y cuando digo actuales, no digo de hoy, sino las condiciones actuales siempre se van a observar como una fotografía de ese momento, ¿sí? Es como decir, yo puedo decir el episodio actual o la situación actual del día de mañana o del día o de acá a 2 o 3 días. Que si hablamos de un horizonte flexible, nos vamos a referir un poco más a esto, diremos, bueno, vemos esta situación, quizá no es muy favorable o quizá podemos sacarle más provecho, entonces vamos a tomar estas decisiones, vamos a hacer estos ajustes. Continuemos, Elmer. Sí, profesor. Información requerida. Para el caso de planificación jerárquica, el plan agregado en unidad de producto para el caso de planificación independiente. Pronósticos de ventas a corto plazo en unidades de producto. Además, pedidos reales comprometidos con los clientes. Capacidad disponible de la instalación. Fuentes de demanda adicional. Existencias en inventario e unidades de producto. Gracias, profesor. Ok, gracias, Elmer. Entonces acá vemos aquellos requisitos, aquellos requerimientos, aquella información que se necesita tener de forma actualizada. Un gran problema que surge para poder elaborar algunos planes, o más que elaborar los planes, ya sean agregados o planes maestros, la dificultad es
el monitoreo, muchas veces hay una dificultad en el monitoreo justo por falta de información o a veces por desconocimiento, porque podemos decir, bueno, tenemos el almacén, sabemos cuánto es su capacidad, pero no sabemos qué hay o cuánto hay de qué. Y eso es algo que muchas veces juega en contra de uno y no permite tomar decisiones o no permite tomar las mejores decisiones, porque quizá yo tengo la data actualizada hace 3 días, pero de repente en esos 3 días que no sé qué ha pasado, no sé qué ha sucedido, han habido otros tipos de producciones, se ha acabado algún tipo de insumo, o de repente han habido pedidos que se habían retardado y recién llegaron en esos días. Entonces, si es que uno no sabe, si llega un cliente y te hace un nuevo pedido, de repente tú dirás, sí, sí podemos. Pero luego te das cuenta, solicitas información y te dicen, ¿sabe qué? No tenemos estos insumos y van a llegar todavía de acá 2 semanas. Y el pedido es para dentro de una semana, posiblemente, ¿no? Se dan esos casos. O de repente tú dices, sabe que no podemos porque no estamos abastecidos con este insumo todavía y va a llegar dentro de 2 semanas este insumo. Pero luego cuando vas a actualizar tu data, tu información, te dicen, no, sí tenemos, justo nos llegó el día de ayer o hace 2 días este lote de insumos y ya perdiste una oportunidad. ¿Me dejo entender? Sí, profesor. Ok, Sí, entonces, profesor. ok, gracias. Entonces, en estos términos sencillos que yo les explico, es como se debe mantener siempre la data actualizada, la información, una comunicación fluida entre todas las áreas y que todos conozcan de todo. Muchas veces esto siempre se trata de inculcar, pero en el campo hay ciertas áreas que son un poco más reservadas, quizá un poco más egoístas, algunas veces con justa razón por diferentes antecedentes que pueden haber sucedido dentro de la misma organización, pero si es que uno quiere avanzar, desarrollarse, progresar y progresar como organización, como empresa, se tiene que estipular ciertas políticas para que todos sepan qué está sucediendo y también que cada uno pueda tener un criterio sólido para poder tomar decisiones. Incluso también un criterio de poder comunicar oportunamente ciertos eventos que se den de forma intempestiva o que se susciten de forma inesperada. Como les mencionaba antes, hay situaciones que podemos manejar, pero también hay situaciones que escapan a nuestras manos. Sobre todo las más peligrosas son aquellas que escapan a nuestras manos. A ver, continuemos. Continúa, por favor, Flavia. Sí, profesor. Métodos de elaboración. La planeación agregada existen tanto métodos heurísticos como algoritmos de resolución óptima. Los heurísticos pueden variar dependiendo del peso que se les asigne a la relación pronóstico y órdenes reales, así como a la determinación de los tamaños de lote del MPS. Muy bien, muchas gracias. A ver, continuemos. Entonces, si podemos ver aquí, vamos a ver que se relaciona mucho otra vez con lo que es planeación agregada, porque básicamente lo que es el plan maestro es una extensión de lo que es la planeación agregada, es decir, verlo un poquito más macro, ya no verlo de forma independiente con un solo producto, sino verlo ya de forma general. Por eso hablamos de plan maestro, porque ya va más allá, es de una jerarquía un poco más elevada. Bueno, entonces, como parte de la tarea que les voy a dejar respecto al tema de lo que es el plan maestro, les voy a pedir que investiguen acerca de los métodos heurísticos, como también de algoritmos que se utilizan para la planeación agregada y plan maestro. ¿Me dejo entender? Van a investigar de forma grupal
acerca de los métodos de elaboración heurísticos y de algoritmos para la planeación agregada y plan maestro de producción. ¿Me dejé entender? Sí, profesor. Métodos de elaboración heurístico. Sí, heurísticos y de algoritmos. Métodos, algoritmos. Heurísticos y de algoritmos. Ya, profesor. ¿Solamente esos dos? Profesor, ¿lo puede escribir en el chat así lo podamos entender mejor? Disculpa. Si es que podría escribirlo en el chat del Microsoft Teams y así lo podemos entender mejor también nosotros cómo se escribe exactamente. Ah, ya, ok. Aunque está también escrito aquí en lo que estoy proyectando, pero igual les voy a escribir. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí estamos. A ver, el chat. El chat. Aquí está. A ver, un minuto. Vamos a ponerlo sin formato. Muy bien. Investigar sobre los métodos heurísticos y de algoritmos de la planeación agregada y del plan maestro de producción. Esto es una práctica calificada grupal. A ver, ahí lo he escrito en el chat, jóvenes. ¿Sí? ¿Lo pueden leer? Sí, profesor. Muy bien. Sí, profesor. Profesor, gracias. Ok, genial. A ver, continuemos entonces. Profesor. ¿Sí? ¿Escuchó? ¿Y hasta cuándo habría plazo de presentarlo? Ah, excelente pregunta. A ver, vamos a ver las fechas. Estamos 11 para el 17. Para Ok, el gracias. 17. Sí. Ya. Las preguntas. A ver, vamos a ver quiénes están todavía por aquí. ¿Dónde nos hemos quedado? A ver, Yerli, ¿qué has aprendido el día de hoy? Yerli. Profesor. Dime, profesor, ¿le escucho? Sí, ¿qué has aprendido el día de hoy respecto al tema que hemos tocado? Ah, el plan maestro de producción. Ujú. ¿Algo que te haya llamado Eh, más la atención? Por ejemplo, se puede, en un plan de producción, se puede establecer los términos de producción específicos que podemos tener en una empresa y también poder sacar el pronóstico de aumento de una empresa no económicamente y también algunos que son, que hay que tener en cuenta también el horizonte fijo, el horizonte medio y el horizonte flexible en cada empresa, ¿no? Ya. Gracias, Yerli. Continuemos. Daniela, ¿qué dificultades has tenido? ¿Has tenido algunas dificultades? No, profesor, ninguna dificultad. Ok, gracias. Joana, ¿crees que te es útil este tema que hemos tocado?
Sí, profesor, yo creo que es importante, ya que nos podría servir más adelante. Ya, gracias. Y por último, a ver, Leti, buenas tardes. ¿Qué me sugieres para Buenas mejorar tardes. la sesión? Yo creo que nada, porque todo ha estado entendido, profesor. Ya, muchas gracias. Muy bien. Entonces, como les había dicho, el propósito esta vez es poder tener algunas nociones acerca de lo que es el plan maestro. Y ya más adelante, ya con la parte práctica, vamos a poder consolidar un poco más lo que es la planificación agregada, que ya habíamos visto algunas nociones. Y de igual manera, ver cómo podemos hacer esa transición entre planificación agregada y plan maestro para verlo ya de una forma un poco más, más macro, un poco más grande, verlo en un nivel un poquito más superior. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar con el siguiente material. A ver, ojalá que no se me desconfigure esto. Esperemos que no. Ah, excelente. Muy bien, no se ha desconfigurado. Bien, ¿todos pueden ver lo que estoy proyectando? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Entonces, ¿qué son los sistemas de compra? Creo que esto va a ser un poco más entendible, a mi parecer. Así que vamos a empezar con esta preguntita. Miguel, ¿crees que puede responderla? Miguel Rodríguez. Sí, profesor. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes. ¿Crees que puede responder esta pregunta? ¿Qué son los sistemas de compra? Sí. Bueno, para mí es los métodos de adquirir un producto o un servicio. Genial, Miguel. Muchísimas gracias. Muy conciso. A ver, entonces eso es lo que vamos a ver como este segundo tema del día de hoy, los sistemas de compra o sistema de compras. A ver, vamos a empezar con esto, sistema de compras. A ver, ¿quiénes están por acá? Elfer, ¿puedes leer por favor esta primera parte? Está que me carga la diapositiva, profesor. Ya. Sistema de compra. Administración del proceso de adquisición. Satisfacción de necesidades y respaldo a las capacidades. Su eficiencia determina el rendimiento de la cadena de suministros. Proceso de adquisición. 1. Planteamiento de las necesidades. 2. Selección de fuentes de abastecimiento. 3. Emisión del pedido al proveedor. 4. Seguimiento del pedido. 5. Recepción del pedido. Ok, muchas gracias. Bueno, esta primera parte nos habla acerca de una secuencia y también de lo que es el sistema de compras, que de forma sencilla, o como dicen en cristiano, es eh, conocer, conocer lo que necesitamos y poder adquirirlos, o ver el modo de adquirirlos. Y cuando hablamos de sistema es que vamos a utilizar un sistema o vamos a utilizar un método para poder adquirir lo que necesitamos. En este caso,
Si hablamos de productos, hablaremos de bienes o también podremos hablar de servicios. Pero sobre todo, vamos a enfocarnos más en los bienes, ya que son aquellos que podemos almacenar, aquellos que podemos trasladar, aquellos que son tangibles, aquellos que son palpables. Acá nos menciona 5 puntos muy importantes que estoy muy seguro que cada uno de ustedes realiza esto de manera implícita, de manera implícita. Por ejemplo, ¿alguien ha tenido la oportunidad de comprar en internet? Hola, No, profesor. ¿nadie? Son estafas. Estafas. Sí, profesor, sí, 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 compré, profesor. Sí, ¿me han dicho sí por las estafas o sí que han comprado por internet? Ah, Sí, he comprado también, profesor. Las dos cosas. Ay, las dos cosas. Ya, muy bien, muchas gracias. Bueno, sí hay diferentes tipos de experiencias, ¿no? En unos inicios, si hablamos del tema de compras online, había, había bastantes estafas. Incluso creo que hasta ahora todavía hay, por eso hay que estar muy seguros. Por eso es que está este cuarto punto, pues el tema del seguimiento del pedido. E incluso antes de ello también es en la selección de la fuente de abastecimiento, porque si uno le va a comprar a una persona que no tiene buenos antecedentes, está complicado, no es como si le prestaras dinero, no sé, a un ladrón. ¿Cuándo crees que te lo va a devolver? Nunca. Está difícil, ¿verdad? Está muy difícil. A ver, entonces, ¿por qué les mencionaba el tema de las compras? Que estoy seguro que cada uno de ustedes lo hace de forma sin pensarlo de repente, o de repente sí lo piensan, pero no así siguiendo estos pasos, porque cuando hablamos, por ejemplo, el primer paso, planeamiento de necesidades, es poder determinar qué es lo que nos hace falta, ¿no? Cuando hablamos de necesidades, ¿qué nos hace falta? De repente un par de zapatos, de repente, no sé, un polo, un pantalón, ya mi pantalón se ha roto, mi polo está rasgado, o ya me queda chiquito mi polo, entonces ya no entro en el polo. Quizá he crecido verticalmente o he crecido horizontalmente, no sé. Entonces hay necesidades. Luego hay diferentes ofertas de productos, de bienes, de servicios. Entonces uno tendrá que elegir entre todos ellos. Posteriormente uno tendrá que comunicar la necesidad al proveedor, cuando hablamos del punto 3. Y cuando hablamos del punto 4, y esto muchas veces no se hace, el tema de lo que es el seguimiento del pedido. Porque siempre estamos acostumbrados a ir a ver, ir al mercado o al lugar donde se va a adquirir el producto, ver, elegir, yo te doy y tú me das. Yo te doy el dinero, tú me das el producto. Así de esa manera, ¿no? Bastante fácil, bastante sencilla, bastante breve. Y ahí ya no hay un tipo de seguimiento del pedido, porque el pedido no es que se va a demorar un año en llegar a ti, sino es cuestión de segundos. Incluso tú mismo tomas el producto, te acercas a cancelarlo y ya de una vez te lo llevas. Mucho lo que se hace en las tiendas de autoservicio, ¿no? Y cuando hablamos de autoservicio no quiere decir que vayamos en auto o que se refiere al auto, sino autoservicio porque nosotros mismos nos servimos, nosotros mismos nos atendemos. Ya en el tema del pago es otra cosa, ¿no? Y el 5, recepción del pedido, es casi inmediato. Es casi inmediato si hablamos de ese lado, pero si hablamos de repente de lo que son los pedidos, grandes volúmenes y que tienen que recorrer quizá grandes distancias, entonces ahí sí va a demorar. Entonces se tiene que hacer un seguimiento, a ver por dónde estás. Ya estoy, no sé, a un día y medio. Allá muy bien. Entonces vas a llegar a tal hora. Sí, quizá una hora más, una hora menos. Ah, ya, excelente. Dependiendo del tráfico. Ah, ya, genial. Entonces acá te esperamos. Y la recepción del pedido, ya uno tiene que estar listo. Tiene que estar listo para recepcionar, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, del tema de insumos. Si son insumos que se pueden conservar a temperatura ambiente, se tendrá que tener un espacio, el almacén, limpio, disponible, con la capacidad necesaria, con los equipos necesarios
para poder trasladar este lote de insumos desde la recepción hasta el almacén o hasta la nave de procesos. Ahora, ¿por qué es importante también lo que es el seguimiento y la recepción? Porque si te dicen, mira, ¿sabes qué? No voy a llegar a tal hora. Ah, ya, ok. ¿A qué hora llegas? Voy a llegar pasado el mediodía. Uy. Entonces, si tú citaste o tú ya sabes que tus trabajadores van a estar desde las 7, 8 de la mañana en la nave de procesos y todavía los insumos van a llegar al mediodía, ¿qué vas a hacer con toda esa gente 4 horas? A ver, ¿qué vas a hacer con esa gente 4 horas? A ver, ¿a quién no le hemos preguntado? A ver, Rosemary, ¿qué harías con esas personas 4 horas? Buenas tardes, profesor. ¿Me podría repetir? No lo escuché muy bien. A ver, alguien, un alma generosa que pueda repetir lo que yo he mencionado, por favor. Un alma que ha estado atenta. ¿Qué entiendes por salario? Ya, a ver, lo voy a repetir otra vez. A ver, lo que estaba mencionando era que muchas veces los pedidos, cuando no se hace el seguimiento, o incluso cuando se hace el seguimiento, pueden llegar, o bueno, ya uno imagina la hora que va a llegar. Por ejemplo, que llegue a las 6 de la mañana. Llega a las 6, como es de costumbre, ¿no? Como es de costumbre. Las actividades empiezan a las 8. Ya, pues que se retrase una hora, llegará a las 7 y para las 8 ya está listo para ser procesado. Si hablamos de ciertos insumos. Pero ¿qué pasaría si se necesita este insumo, pero no llega ni a las 6 ni a las 7? Si no te dice el transportista, ¿sabes qué? Va a llegar todavía al mediodía. Y tú ya habías planificado con tus operarios, trabajadores, empleados, iniciar labores a las 8. Ahora la pregunta sería, ¿qué vas a hacer con esas personas 4 horas? Desde las 8 hasta las 12 todavía que recién llegaría el insumo o los insumos. Rosemary. ¿Sí se entendió o estoy hablando muy rápido? Me dicen por favor si estoy hablando muy rápido. Hola, ¿me No, escuchan? profesor, todo está bien. Ya, gracias. Rosemary, ¿sigues ahí? Sí, profesor. Bueno, como el pedido no llegaría a la hora, los operarios podrían hacer otra actividad, ¿no? Porque ya estarían perdidas, por lo que no van a poder. Claro, claro. Serían horas perdidas, ¿no? Pero sería nuestra culpa. No, claro que no, sería la culpa del vendedor, ¿no? Del proveedor. O también de repente el tráfico. Imaginemos que las carreteras están en mantenimiento. Como muchas veces pasa en Virú, que me ha pasado algunas veces cuando iba. Y por eso me demoraba. ¿A quién echamos la culpa? ¿Al Estado o no? A veces hay situaciones que no se pueden manejar, por eso les mencionaba. Hay situaciones que no podemos manejar y uno tiene que ver las formas de solucionar. Ahora, en este caso, cuando hay un retraso que no es premeditado, que no está planificado, pero que sucede de igual manera, muchas veces los que son los controladores o los que son los supervisores o los que son los jefes de planta o jefes de producción,
ven, ven qué tareas o qué actividades hay pendientes para poder ir avanzando en esas horas para no tener al personal desocupado. Porque también si uno es consciente dirá, bueno, estas personas están viniendo a trabajar y muy bien, vamos a tener esas 4 horas que no lo vamos a utilizar para elaborar este producto, específicamente este producto, pero tampoco es que los dejemos ahí en el aire, ¿no? O de repente decirles, como también he visto en algunas empresas, no voy a decir sus nombres, que llegan las personas, simplemente no hay insumos, entonces, bueno, señores, muchas gracias por venir, nos vemos el día de mañana. No sé si les ha pasado en algún momento o habrán escuchado alguna vez eso. Hola. Sí, profesor. Sí, Muy profesor. bien, Sí. muy bien, entonces. Muy bien, gracias por compartir sus experiencias, muchachos. Entonces, también puede suceder de esa manera. Y a veces se siente demasiado impersonal, ¿no? Un poco inconsciente el actuar de diferentes formas. Pero lo que sí es tratar de buscar, no culpables, buscar responsables, sí. Buscar responsables, pero también poder llegar a un punto donde ninguno pierda y que todos ganen. ¿Sí? ¿Me dejo entender hasta ahí? Sí, profesor. Muy bien, continuemos. A ver, ¿quién está por acá? A ver, Dalia, continúa, por favor. Compras electrónicas. EDI, Electric Data International, algo así. Interchange. Intercambios de vía telefónica, software para comunicaciones, documentos, pedidos, facturas, órdenes de pago, proceso. Cliente, clic en catálogo electrónico, proveedor, verificación de crédito y disponibilidad del artículo, proveedor, notificación electrónica, almacén y embarque, proveedor, envío electrónico de factura, cliente, recepción y transferencia electrónica bancaria, facilitar a través de Internet. Muchas gracias, muy bien. Entonces, acá en esta parte, cuando hablamos de compras electrónicas, es lo más usado, es lo más usado ya en estos últimos años. Y a nivel industrial es bastante mucho más usado, pero serían compras más que dichas de forma electrónica, sería a distancia, compras a distancia, pero con todos los protocolos necesarios que implica un aseguramiento de la calidad de los productos, insumos que van a llegar a planta. ¿Y cómo lo traduzco esto? Es decir, muy bien, yo voy a mi proveedor y veo cómo son sus instalaciones, cómo son los productos, llegan muestras, yo determino la calidad de esas muestras, si es lo que busco, entonces muy bien, tú me vas a proveer este insumo. Y posteriormente ellos siempre va a haber una relación estrecha entre el proveedor, el comprador, o en este caso entre el vendedor de insumos y la empresa, que siempre va a haber toda una visita, ¿no? Una inspección constante para poder afianzar la confianza y mantener también estas relaciones comerciales. ¿Me dejo entender? Hola. Sí, profesor. Sí, profesor. Gracias. Muy bien. Y obviamente esto tampoco va a ser tan seguido, ¿no? Por esas razones que, más que hablar de compras electrónicas, se utilizan las compras electrónicas también en los temas industriales, pero más que nada sería un tema de compras a distancia, porque no necesariamente el proveedor va a estar a la vuelta de la planta, sino puede estar en otra región, puede estar en otro país, puede estar en otro continente, y como que se va volviendo un poco más complicado, ¿no? Pero bueno,
A ver, continuemos. Sarita. Profesor. E-commerce, Walmart, Eastman, Kodak, GM y Baxter International. GE, red de procesos de intercambio. Ventajas: menores costos de colocación de pedido, menores tiempos de procesamiento, posibilidad de participación de un gran número de oferentes, mercados virtuales, transacción múltiples y gran número de clientes y proveedores. Gracias. Ok. Entonces, esta es una forma de lo que es el comercio electrónico, e-commerce, que tiene varias ventajas. Por ejemplo, el número Es un mercado digital donde muchos venden, muchos compran. Por eso habla de gran número de oferentes. Incluso cuando hablamos de mercados virtuales, hablamos de clientes proveedores porque son aquellos que venden, son aquellos que compran. Y de hecho que van a haber menores costos también en función, mucho se guía uno del tipo del producto, porque también habrán determinados impuestos que se pagan por el tema del comercio electrónico, especialmente si hablamos de comercio entre países. También entrará mucho que ver lo que es el peso, las dimensiones del producto, la cantidad del producto también, porque no es lo mismo comprar una chompa, por ejemplo, ¿no? Comprar una chompa que comprar un lote de chompas. O comprar un par de sandalias que comprar un lote de sandalias. No es lo mismo. Entonces, también hay detalles que se deben tener en cuenta. A ver, criterios para seleccionar proveedores. Tenemos acá criterios a partir de las prioridades competitivas. ¿Qué tenemos aquí? A ver, ¿a quién le preguntamos? Ana, ¿qué tenemos ahí? El precio, la calidad, servicio. Muy bien. ¿Qué más? La velocidad, puntualidad, volúmenes, localizaciones. Muy bien. Entonces, todos estos criterios son importantes para poder determinar qué proveedores, porque estamos hablando de selección de proveedores. Especialmente esos tres primeros triangulitos son los más importantes. Son los más importantes. Y luego los demás, que por su mismo nombre lo entendemos, van a pasar a otro plano, pero no van a ser tan importantes como los primeros tres. Continuemos. A ver, ¿quién está por aquí? Anayeli. Continúa. Sí, profesor. Certificación de proveedores. Comprobación de capacidad para suministrar productos y servicios de acuerdo a las necesidades del cliente. Proceso de evaluación profunda de amplitudes. Costo, calidad, entrega y flexibilidad. Análisis de procesos y revisión de documentación para verificar integridad y precisión. Muchísimas gracias. Continuemos. A ver, relaciones con proveedores. A ver, tenemos acá dos enfoques, competitivo, cooperativo. Elmer. Sí, profesor.
Relación con proveedores. Orientaciones. Competitiva. Suma cero. Corto plazo. Poder de compra. Capacidad negociadora. Muchos proveedores. Cooperativa. Asociados. Largo plazo. Esfuerzo conjunto. Compartir información y ahorros. Pocos proveedores o único. Gracias, perdón. Ok, gracias. Muy bien, entonces acá vemos dos enfoques cuando hablamos de algo competitivo y algo cooperativo. Donde podemos entenderlo mucho más rápido es en el último punto, donde hablamos de muchos proveedores y también de pocos proveedores. Donde, a ver, con el proveedor o con los proveedores, si es que es un tipo de insumo, va a haber un ánimo de cooperación mucho más afianzado cuando, cuando el proveedor es único o cuando hay un único proveedor para un insumo. Entonces, ¿por qué hablo de cooperativo? Porque si la empresa tiene un único proveedor para ese insumo, va a buscar los medios necesarios para poder cooperar porque necesita ese insumo. En cambio, de forma competitiva, siempre habla quizá un tema de tira y afloja, si es que hablamos del tema de negociación, porque también el proveedor, al tener varios clientes, de repente va a decir, bueno, yo pongo mi precio. Pero nuevamente la empresa dirá, bueno, yo también pongo mi precio, lleguemos a un acuerdo, ¿no? A una negociación. Como les mencionaba en un inicio, las nuevas negociaciones o las negociaciones actuales ya no es de que uno pierda y otro gane, sino de que todos ganen y ninguno pierda. Relaciones con proveedores, orientaciones y balance. Continúa, por favor, Flavia. Sí, profesor. Relaciones con proveedores, orientaciones y balance. Necesidad de introducir cambios, grado de control sobre proveedores y flexibilidad en el tiempo. Gracias. Continúa, Yerli, por favor. Compras centralizadas. Ventajas. Incremento del poder de compra. Ahorros importantes. Garantía, disponibilidad. Limitaciones. Necesidad de conocimiento de legislaciones de cada país en adquisición globalizadas. Artículos exclusivos de cada una localización. Insumos estrechamente vinculados a un programa de producción. Plazo de entrega en general mayores. Gracias. Ok, gracias. Bueno, aquí cuando vemos este tema de las compras, nuevamente, si hablamos de las compras que se van a hacer entre países, se tiene que tener en cuenta lo que son las legislaciones. Así también van a haber algunos productos o algunos insumos que van a ser, que no van a poder también comercializarse. Al igual que también las ventajas eh, con aquellos productos, claro está que sí se pueden comercializar, puede haber un incremento de las compras. A ver, análisis del valor. A ver, Daniela, por favor, continúa. Análisis del valor sistemático.
No te escucho, Daniela. Ahora sí. Un poco. Ahora Sí. ya, análisis del valor. Esfuerzo sistema. Ya no te escucho. Parece que hay algunos problemas ahí con el micro de Daniela. A ver, Joana, ¿puedes continuar en todo caso? Sí, profesor. Análisis del valor. Esfuerzo sistemático para reducir costos o aumentar rendimientos sin afectar los requerimientos del cliente. Equipos inter-empresa e interfuncionales. Análisis de materiales como procesos, sistemas de información y flujos de materiales. Participación temprana del proveedor y base de análisis. Función, costo y requerimiento. Gracias. Ok, gracias. Muy bien. Acá, bueno, en este triángulo vamos a centralizarlo en lo que es el material que se va a comprar, que obviamente va a tener un costo, que obviamente por una necesidad, por un requerimiento es lo que se va a, a solicitar a comprar, y este requerimiento también implica una cantidad. Y cuando hablamos de función es para qué nos va a servir este material o este insumo o esta materia prima. A ver, distribución. A ver, ¿quién está por acá? Julio, ¿puedes leer? Sí, profesor. Distribución. Responsable del flujo de salida de materiales desde el fabricante al cliente a través de la red de distribución, incluyendo el almacenamiento y transporte. Agrega el valor, tiempo, lugar. Decisiones. Localización del inventario, formas de transporte, programación, diseño de rutas, selección de transportistas. Ok, muchas gracias. Entonces acá también van a ver ciertos parámetros necesarios para que el producto pueda ser distribuido. En este caso hablamos de insumos o materias primas puedan ser distribuidos desde el proveedor hasta el comprador. A ver. ¿Puedes continuar, Leti, por favor? Sí, profesor. Localización del inventario. Localización hacia adelante, cercana al cliente, velocidad de respuestas, reducir costos de transporte, centros de distribución en ciudades estratégicas, reducción de costos de embarque hacia centros de distribución con respecto a entregas directas o clientes, entregas a clientes con volúmenes acreedores de descuentos en tarifas, colocación hacia adelante, Snow en planetas e inexistencia determinado, variabilidad estacional y comenzadas en stock manteniendo actividades constantes en planeta, consolidación y inventarios. Profesor, disculpe, me logró escuchar, no sé si me logró escuchar la parte última que leí. ¿Puedes repetirlo? Ya, profesor, disculpe. Localización hacia adelante.
stop en planetas e inexistencia en stop, manteniendo actividades constantes en planeta, consolidación del inventarios. Gracias. Ya, gracias. A ver, cuando hablamos de lo que es colocación hacia adelante y colocación hacia atrás, a ver, en lo que es, lo que es la gestión de operaciones, cuando hablamos de hacia adelante o hacia atrás, vamos a referirnos a la cadena de suministros. ¿Se acuerdan lo que es la cadena de suministros? Sí, profesor. ¿Se acuerdan que hablábamos de proveedores, hablábamos de productores o transformadores y hablábamos de distribuidores, posteriormente clientes? Entonces, cuando hablamos de hacia adelante, vamos a verlo desde los ojos del transformador hacia lo que es la distribución. Por eso es que hablamos de hacia adelante, ¿no? Hacia adelante. Y cuando hablamos hacia atrás, vamos a verlo desde el fabricante, desde el transformador o productor, hacia atrás, hacia los proveedores. Por eso acá hablamos acerca de inventarios. Hablamos acerca de inventarios. Muy bien. ¿Y qué formas? Bueno, acá ya está la parte más sencilla. ¿Qué formas de transporte encontramos, Maricielo? Selección de forma de transporte: carretera, ferrocarril, marítima, aérea y portuaria. Ok, gracias. Muy bien, las primeras 4 son las más comunes. La última, acá se ha visto esto porque también se puede distribuir determinados fluidos, ya sea agua o ya sea también algunos combustibles, como es el gas natural, por ejemplo. A ver, continúa, por favor, Miguel. Criterios de selección de transporte y rutas: costos, volúmenes, tiempos de respuesta, variaciones en tiempo, flexibilidad, posibilidad de llegada. Ok, gracias, Miguel. Continuemos. Bueno, esto acerca de lo que es la medición de rendimiento, estos ya son algunas ecuaciones. Vamos a hablar de un valor promedio cuando hablemos de la sumatoria de los productos o ya sea de los insumos que existen dentro de los almacenes, multiplicados por su costo individual o su costo unitario, y luego determinar un promedio. Cuando hablamos de días de stocks, hablaremos nuevamente del valor promedio del inventario, es decir, tomando lo que ya obtenemos anteriormente y dividiéndolo entre las ventas diarias. Entre las ventas diarias. Por lo general, el valor promedio del inventario podría ser un poco mayor que las ventas diarias, porque por lo general se tiene un inventario mucho más grande que las ventas diarias. Por lo general, digo. Y cuando hablamos de rotación del inventario, ya se verá lo que son las ventas anuales, las ventas de todo un año, ya no hablamos de días, sino de todo un año, entre el valor promedio del inventario. Entonces aquí ya determinaremos una rotación, un número un poquito más grande, lo que también nos dirá qué, qué, qué productos o qué insumos son los que más se utilizan. Cuando hablamos de rotación es referido siempre a la utilización. Porque imagínense, a ver, por ejemplo, en su casa, a ver, con un ejemplo muy fácil. ¿En su casa tienen cocoa? Sí, profesor. Muy bien. ¿Tienen café?
Sí, profesor. Ya, Sí. muy bien. ¿Y cuál de los dos consumen más, la cocoa o el café? Café. Café. Ya, el café, ya muy bien. Entonces, ¿podríamos decir que el café tiene más rotación que la cocoa? Sí. Sí, ¿verdad? Porque estamos hablando respecto a la utilización. ¿Y por qué hablo de rotación? Porque si es que nosotros vamos a consumir más café que cocoa, eso quiere decir que llegado a un momento, el café se va a acabar y se va a tener que comprar otro frasquito de café mientras la cocoa va a seguir ahí. Y quizá va a pasar un poco más de tiempo y se acabará otra vez ese café y tendrán que comprar otro frasquito de café. Entonces, eso es lo que también se llama rotación del inventario. Ver cuáles son los insumos, los productos que son más utilizados, tienen más rotación porque van a ser más dinámicos. Y mucho de esto se trata de ver ya sea en productos o en insumos para ir planificando cuándo es que se tiene que hacer el pedido para darle un tiempo para que puedan llegar los pedidos. ¿Me dejo entender? Sí, Sí, profesor. profesor. Ok, continuamos. A ver, en cuanto a lo que son los rendimientos respecto a lo que son los inventarios, que se asocian muchísimo, que son las compras, porque es el ingreso de insumos a los almacenes. Tendremos aquí también em, algunas medidas operativas que van a tener una relación estrecha con algunas medidas financieras. No los vamos a leer todos, ustedes ya van a tener tiempo de leerlo, pero vamos a citar algunas. Por ejemplo, cuando hablamos de lo que son el valor del inventario, si tenemos un menor valor del inventario, tendremos también menos activos actuales. Eso es lo que nos menciona ahí. Si tenemos menor porcentaje de defectos, es decir, menor porcentaje de entradas defectuosas, por así decirlo, o entradas que no tienen la calidad que busca la empresa, vamos a tener mayor margen de contribución. O cuando hablamos del tema de que el tiempo de entrega del proveedor cuando es menor, tendremos menor capital de trabajo. Son algunos parámetros o algunas consideraciones que se deben tener en cuenta. A ver, acá tenemos una tabla muy interesante que nos habla acerca de lo que es el abastecimiento y también acerca de lo que son los ambientes destinados para el almacenamiento que deben ser apropiados. A ver, ¿qué es lo que vemos aquí? A ver, ¿dónde estamos? Elfer, ¿puedes leer esta tabla, por favor? Debe ser me parece que cambió de diapositiva y se volvió negro lo que es lo que está compartiendo. Voy a esperar un momentito, ojalá cargue. A ver. Cadenas de abastecimiento, ambientes apropiados. Factores de mercado. Cadenas de abastecimiento eficaces, cadenas con sensibilidad de respuesta. Demanda,
previsible, imprevisible. Prioridades competitivas en factores de mercado, bajo costo de calidad, consiste en entrega a tiempo y velocidad, personalización, flexibilidad, volumen, calidad de alto rendimiento. Introducción de nuevos productos, infrecuente, frecuente. Márgenes de contribución, bajos, altos, variedad de productos, baja, alta. Ok, muchas gracias. Muy bien. Continuemos con la siguiente tabla. A ver quién está por aquí. Rosemary, ¿puedes, por favor, leer? Sí, profesor. Diseño de cadenas de abastecimiento. Factor de diseño. Estrategia de flujo de cadenas de abastecimiento eficaces. Línea, alto volumen, productos, servicios estándar. Colchón de capacidad bajo, inversión en inventario baja, permite una alta rotación. Tiempo de entrega se acorta sin incrementar los costos. Selección de proveedores, interés en precios bajos, calidad consistente y entrega a tiempo. Cadenas con sensibilidad de respuesta, estrategia de flujo, flexibles e intermedios, variedad de pro y ser. Colchón de Productos y capacidad servicios. alto, inversión en inventario, lo requerido para permitir velocidad de entrega. Tiempos de entrega se acorta drásticamente. Selección de proveedores, interés en velocidad, personalización, flexibilidad, a volumen y calidad de alto rendimiento. Gracias. Ok, a ver, respecto a estas dos tablas que hemos visto, podemos diferenciar dos cosas. Cuando hablamos de cadenas de abastecimiento eficaces, ¿qué entendemos por eficaz? ¿Qué se puede entender por eficaz? A ver, Alexis, ¿qué se entiende por eficaz? Alexis, ¿me escuchas? Sí, ¿cómo dice? ¿Cómo es la ¿Qué se pregunta? entiende por eficaz? ¿Qué se entiende por eficaz? La eficaz se entiende que es eficiente, que brinda un buen servicio. Ya, ok, gracias. A ver, cuando hablamos de eficaz, vamos a hablar de que vamos a lograr un objetivo. ¿Cómo lo logramos? No lo sé, pero logramos el objetivo. Eso es cuando hablamos de algo eficaz. Entonces, la cadena de abastecimiento eficaz va a lograr el objetivo que se plantee. Ahora, en contraparte está la cadena con sensibilidad de respuesta o las cadenas con sensibilidad de respuesta, las cuales van a ser más flexibles porque van a ser más sensibles. Es decir, si hay una respuesta, por ejemplo, podemos tener respuesta A, respuesta B, respuesta C. Si hay, o, si hay una respuesta o situación A, o hay una respuesta o situación B, o hay una respuesta o situación C, respecto o dependiendo de cada una de estas respuestas, la cadena va a seguir una ruta o la cadena se va a desenvolver de determinada forma. Y claro, para este tipo de cadenas se van a tener que considerar todo lo que estamos viendo aquí. Por ejemplo, algo que sí quería
recalcar mucho es el tema del colchón de la capacidad, que cuando hablamos de algo eficaz, ya se está determinando también una medida obligatoriamente. Ya estamos determinando cuánto es que se va a solicitar y para qué día o para qué momento. En cambio, cuando hablamos de algo sensible, hablaremos de algo que posiblemente esté en cambio constante, porque va a ser más flexible. Y el colchón de capacidad o ese margen que se le va a dar va a tener que ser un margen un poco más amplio, porque no lo vamos a determinar, de forma definitiva, sino vamos a ver cómo se va comportando la oferta, cómo se va comportando la demanda, cómo se van comportando las ventas, para así poder determinar las compras. ¿Me dejo entender hasta aquí? Sí, profesor. Ok, muy bien. Continuemos. Dalia, por favor. Dalia. Sí, profesor. Sí, es que no me sale nada. A ver, espere. Me sale mi pantalla en negro, profesor. Ahora sí. Dinámica de la cadena de abastecimiento, ¿verdad? Sí. ¿Todo o...? Sí, está bien todo. Ya. Efectos por causas externas. Cambios en el volumen, cambios en la mezcla productos, servicios, entregas tardías, embarques incompletos. Efectos por causas internas. Escasez de recursos, cambios en ingeniería, introducción de nuevos productos, promociones, errores de información. Ok, gracias. Cuando hablamos de dinámica de cadena de abastecimiento o cadena de suministro, o lo que llamamos la relación entre el proveedor y la empresa, se van a dar todos estas situaciones. Bueno, acá lo colocamos como efectos, ¿no? Pero se van a dar estas situaciones porque algunas van a ser causadas por por cierta falta de comunicación, quizá, cierta falta de comunicación o ciertos desaciertos del proveedor, porque hablamos de causas externas, o también de las circunstancias del proveedor o las circunstancias, como por ejemplo el tema de las entregas tardías, es decir, llega tarde el pedido, o de repente no se empacaron o no llegaron la cantidad que se había solicitado, por ejemplo, ¿no? Y cuando hablamos de causas internas ya se debe a la propia empresa. ¿Qué varió en la empresa? Entonces sucedieron el tema de nuevos productos, el tema de escasez de recursos, y cuando hablamos de escasez de recursos, nos referimos mucho al tema monetario, el tema financiero. Entonces, si no hay mucho financiamiento, entonces cambiamos nuevamente el tema, la relación entre comprador y vendedor, ¿no? Porque ya no vamos a poder estar solicitando quizá la misma cantidad, sino se va a solicitar menos. Y van a haber cambios. Bueno, este ha sido el segundo tema del día de hoy. Les agradezco por su atención y también vamos a ver una pequeña tarea que lo vamos a asociar a la tarea que se les ha dejado hace un momento. ¿Y qué es lo que vamos a ver? A ver, lo que vamos a ver es ustedes van a determinar eh, cómo, cómo les gustaría, realizar la compra de sus insumos, y materia prima para el producto que han estado viendo ya de forma grupal, para el producto, cómo es que ustedes les gustaría realizar en base a la información que hemos revisado el día de hoy. ¿Cómo es que ustedes de repente, la forma como les había mencionado, que es así, face to face, o de repente de forma a distancia, de repente de forma electrónica, y también acá vendrá qué cantidades
qué características tienen estos insumos y qué medios utilizarían, qué medios de transporte, ¿no? Si es terrestre, marítimo, por avión. ¿Me dejo entender hasta aquí? ¿Cómo es que ustedes harían sus compras a nivel industrial para sus productos o para su producto? ¿Me dejo entender? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Y eso también sería para el día 17, en conjunto con con la tareita que se les había dejado antes. Entonces, chicos, muchas gracias de verdad por su presencia. Si tienen alguna consulta, alguna duda, me escriben o me llaman a horas prudentes, por favor. Y nuevamente muchas gracias, cuídense bastante, les deseo un buen fin de semana. Ya, profesor, gracias. Ya, profesor, nos vemos, gracias. Muchas gracias a ustedes, muy buenas tardes. Gracias, profesor.